en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa. Gracias por estar del otro lado. Gracias a Caras y Caretas TV por recibirnos siempre. Gracias a Fermín que está del otro lado haciendo magia para que esto se vea y se escuche tan bien como se ve y se escucha en este momento. Esta semana, de distintos temas políticos, había que elegir uno para comentar en este programa de viernes. Y hubo uno que ocupó bastante tiempo y espacio en los medios de comunicación. Todo lo que ustedes habrán leído, algún titular sobre Instituto Nacional de Colonización, sobre la decisión del gobierno de adquirir campo para este instituto, después las polémicas en las que se entró por la condición de colono del instituto, de la persona designada al frente del instituto, después la respuesta del Frente Amplio sobre quiénes habían sido colonos antes. Y como yo los conozco a ustedes, que son mi audiencia, y sé que de otro lado todos ustedes viven acá en la vuelta, ninguno pisó campo más que para un paseo de la escuela. Sé que probablemente no tengan mucha idea de qué se trata esto y como soy muy sincero con ustedes, les diré que yo tampoco. Tengo una vaga idea de qué hace el Instituto Nacional de Colonización y una idea incluso más vaga sobre cuál es la política de tierras en el Uruguay, si es que eso de alguna manera existe, pero sí tengo algún recuerdo de que por lo menos escuchar en mi tierna infancia a los sectores de izquierda hablar de algunas consignas que tenían que ver con la tierra. Entonces es interesante en el contexto de un nuevo gobierno de izquierda en Uruguay repasar un poco qué ha hecho la izquierda en materia de política de tierras, para qué sirve, qué es este instrumento, esta herramienta, el Instituto de Colonización, y un poco por qué surge esta polémica. Pero como de todo esto me hice este sincericidio del cual les explico que yo no sé nada. Hemos convocado a una investigadora, una docente de la Universidad de la República que nos va a estar acompañando, que se ha venido desde la sede de la UDELAR de Tacuarembó para acompañarnos, así que estamos recontra honrados y agradecidos de tenerla aquí. Les presento a Verónica Núñez Escorza. ¿Cómo está, Vero? ¿Todo bien? Buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos que te hiciste un buen trecho para acompañarnos. Harás otras cosas, ¿sabes? Montevideo, no voy a decir que solo viniste para acompañarnos a nosotros, pero levanta el programa, decir que viniste desde Tacuarembó para principalmente para estar acá, eso es verdad. Así que muchas gracias. De verdad, Vero. Bueno, Vero es trabajadora social, licenciada en trabajo social, está haciendo una maestría en historia económica. Y les aseguro que si se ponen a googlear y a buscar gente en Uruguay que sepa sobre este tema, sobre política de tierras, no es nada fácil. Así que he dado, creo, con la persona indicada y ella lo sabrá demostrar en los próximos minutos. Así que, bueno, Vero, no sé por dónde querés arrancar. Capaz que arrancar por lo más inmediato, que es entender un poco ¿qué es el Instituto Nacional de Colonización? ¿Para qué sirve? Un poco cuál ha sido su recorrido más reciente y qué ha hecho de diferente el Frente Amplio respecto a los partidos tradicionales en materia de colonización. Arrancamos porque es un nombre raro, Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué es la colonización en ese sentido? Arrancamos desde ahí. Ahí va, unidad 1 del programa. Artículo 1 de la ley 11.029. 11.029, bueno, ahí vayan tomando nota. Pueden ir googleando. Bien. Bueno, sí, efectivamente, la colonización en Uruguay tiene una historia importante, incluso previa al Instituto Nacional de Colonización. Podríamos decir que las primeras ideas sobre lo que era la colonización o esta cuestión más vinculada al acceso a la tierra y a la reforma agraria surge desde el Reglamento de Tierras de 1815. Bueno, y ahí muchos vaivenes que fueron como conjugando o confluyendo en lo que hoy conocemos como una política de tierra. Entonces, ¿a alguno le sonará de la escuela que tenías que tener un gallinero y no sé qué y que le iban a dar a las viudas? Tengo conceptos que me acuerdo en el aire. Sí, bien. Esto de los buenos americanos. Los buenos americanos. Los pobladores que venían a trabajar y a honrar el acceso a esa tierra, que era un bien que en ese momento, abundaba, pero que igualmente uno tenía como que justificarse, merecerlo. Y era lo más valioso que tenía, exacto, ese estado oriental incipiente, ¿no? Exactamente. Así que sí, el territorio de alguna forma fue como un escenario donde la población empezó a avanzar a partir de estas cuestiones vinculadas al acceso a la tierra. Y después obviamente también con las olas migratorias, inició un proceso también bastante importante en cuanto a la colonización privada, que fue como generando una demanda y una presión hacia el Estado para que en 1948 se concrete, digamos, la creación del Instituto Nacional de Colonización
con esta ley que les decía recién, la 11.029, que bueno, tiene ya más de 70 años, ¿no? Yo también te llevo como a lo más básico. Las nociones que yo tengo de esto son de la época del liceo, así que de historia de tercero o cuarto liceo. Así que imagínate lo desactualizado que estoy. Uno ahí un poco en el liceo, si prestó un poco de atención a esa clase de historia, aprendió algo así como que Uruguay era la distribución de la tierra en Uruguay es una distribución de grandes latifundistas, ¿no? O sea, como que tenemos esa condena, entre comillas, de el latifundio y el minifundio, esas palabras que quedaron como que quedan un poco instaladas, de que bueno, de las famosas, capaz vos me dirás cuánto de mito de realidad hay en esto, las viejas 300 familias que ocuparon la campaña oriental y que fueron como las dueñas de los grandes latifundios, y después mucha gente con porciones de tierra muy pequeñas, los minifundios, que bueno, que tenían serias dificultades para poder llevar adelante una producción más o menos sustentable y económicamente viable. ¿Qué de verdad hay de eso históricamente y hoy? O sea, ¿Uruguay es así hoy? ¿El reparto de tierras en Uruguay sigue siendo así? ¿O hay algo de verdad en ese cuento más escolar? Sí. Sí, ok. Lamento estoy bien. decir que sí. Ahí va. En realidad, Uruguay tiene una tendencia histórica a la concentración de la tierra. Quizás lo más notorio en estos últimos años es el pasaje de manos de una propiedad nacional hacia una propiedad principalmente extranjera. Pero sí, esta cuestión de la suerte de estancia, que capaz que te suena un poco más de la época más colonial, y después todos los impulsos que hubieron con esto que te comentaba recién, de las migraciones, de la instalación de migrantes europeos, fueron como revirtiendo esta cuestión de grandes extensiones de tierra concentrada en pocas manos. Y bueno, por eso esto de empezar a construir una demanda hacia el Estado, de generar una política de tierras que hasta el día de hoy, digamos, es una demanda social. O sea, no es que el instituto logra satisfacer lo que es esa demanda. Y bueno, de alguna forma, algunas cosas permanecen, ¿no? Esta cuestión de la producción en formato extensivo, que compite con producciones más intensivas, bueno, esta cuestión de la lechería que está como muy sobre la mesa ahora, y esta tensión entre más tierra o intensificación de la producción, ¿no? Bien. Y consultarte lo siguiente. En ese formato, ¿no? ¿Cuál es el rol de colonización? Porque Uruguay nunca hizo una reforma agraria como ha sucedido en otros países de América Latina, como hicieron, yo que sé, en México o en otros lugares. O sea, Uruguay no tuvo, por lo menos que yo recuerde de la historia política uruguaya, un proceso de reforma agraria en el cual dijimos, bueno, a partir de ahora el Estado ha expropiado ciertos lotes y los asigna y usted se puede anotar. O sea, no. Colonización lo que hace es algo más, o sea, interviene en un mercado, va y compra tierra, no le saca tierra a nadie, ¿no? O ¿cómo es? Exacto, colonización hoy en día es el principal tenedor de tierras, o sea, es el que concentra la mayor extensión de la superficie en Uruguay, dentro de los Es más que cualquier tenedores. privado. Es más que cualquier privado, Bueno, y eso bien, es un dato estamos muy bien. importante. Eso no lo sabía. Exacto. El problema es quizás la magnitud de la tierra que concentra. Como una cuestión así histórica de reforma agraria, no, lo que quizás hay es este intento del Estado por contribuir a generar acciones concretas para revertir de forma muy mitigando más bien, más que transformando estructuralmente esa realidad. Entonces, de alguna forma cumple como ese rol, como una especie de amortiguación. Y bueno, históricamente, si bien en su ley madre está esta cuestión de la racional subdivisión de la tierra y la erradicación de la población rural justamente para mitigar esta tendencia histórica al latifundio y a la concentración, no ha pasado nunca. De hecho, hoy en día es el momento en el que más tierra concentra, bueno, las últimas décadas, mejor dicho. Que colonización tiene más tierra ahora que antes. Exacto. En los últimos años, digamos, hubo un incremento en la acción colonizadora. Los últimos años me refiero sobre todo a los primeros 2 periodos del Frente Amplio, que bueno, que después en la actualidad, en el último periodo de gobierno, descendió no solo por la desafectación de tierras del instituto, que es algo que ocurrió a partir de la ley de urgente consideración. ¿Qué quiere decir desafectación? ¿Que el INC tenía tierras y que por ley dejaron de ser del instituto? Exacto. ¿Y qué las hizo? ¿Las vendió? El instituto en realidad tiene tierras afectadas a su ley, que no quiere decir que sean tierras de su propiedad. Ok, entiendo. Son tierras que se rigen bajo las normativas del Instituto Nacional de Colonización, que eso quiere decir que tiene un destino productivo establecido, que tiene un fin social, que no se puede subarrendar, por ejemplo, que tiene que preservar algunas condiciones de sostenibilidad productiva también. Pero ¿y por qué pasa tanto que
constantemente, los que seguimos un poco la agenda política, sale como esta cosa de fulano es colono y no debería ser colono. O sea, salió la campaña pasada, ¿no? Manini es colono y bueno, eso llevó a toda una investigación, una discusión, a la discusión sobre los fueros, etcétera. Después salió que Álvaro Delgado es colono pero pará, porque esa es gente que no vive en el campo, viven acá en Montevideo, son legisladores, son personas con un buen pasar económico. ¿Por qué pasa eso? Que gente que hablando mal y pronto, está bien económicamente, tiene otra fuente de ingreso, pero es colona. ¿Qué es eso? Hay como una especie de fantasma, llamémosle, Ahí va. que se llama el perfil colono. ¿Sí? Anote, señor, Entonces, señora. de un tiempo a esta parte, el Sí. instituto se ha concentrado bastante en intentar precisar qué quiere decir tener perfil colono, ¿sí? Estandarizar un poco los procesos de selección, definir variables, criterios más claros, relevantes, que permitan como ir focalizando lo que es la política de tierras. Esto que vos decís tiene que ver con una historia muy larga del instituto, donde, bueno, dificultades en generar procedimientos estandarizados, falta de claridad, porque por más que yo te diga, bueno, hoy sí hay criterios más claros, en realidad también termina habiendo como una ponderación, una evaluación final más caso a caso. Que ¿sí? sea cualitativa. Entonces, de alguna forma, esto que sucede tiene que ver con esa historia previa del instituto, donde en realidad no estaba tan regulado lo que era la adjudicación de tierras, y obviamente también con estos vacíos capaz de procedimientos que permitían como cierta discrecionalidad. Eso por un lado. Pero también por otro, la propia ley tiene como una dualidad no sé si es una contradicción, pero sí como un solapamiento entre, bueno, por un lado, mejorar la producción y por otro lado, tener un fin social. Claro, pues o sea, puede no ser lo más rentable o lo más, en términos productivos, eficiente darle a las personas que más lo necesiten. Exacto. Probablemente sea más eficiente que le des más tierra a UPM. Si es por eficiencia, digamos, son los que lo hacen más eficientemente, pero no es la idea. Exactamente, sí, ahí hay toda una discusión, ¿no? Sobre la rentabilidad, sobre la eficiencia de la producción y también sobre los sujetos, las personas que deben ser beneficiarias de una política pública como esta, ¿no? Pero para ser colono, estoy modo Fantino hoy, para ser colono. Pero vos tenés que ser pobre, medianamente pobre, tenés que tener una necesidad, porque por ejemplo, este caso de Manini, qué sé yo, en Artigas, la familia Moreira, Roque Moreira, el padre de Irene Moreira, son tipos con mucha fortuna, o sea, son personas con enormes extensiones de campo. ¿Cómo puede ser que colonización además les dé campo? O sea, Sí. no sé, es como que ¿cuál? Creo que es una cuestión de colonización. ¿Le dio campo alguna vez? Ah, ok. Y en Quedó general, la familia. Exacto. En general sucede mucho eso en la producción familiar, los procesos de sucesión, herencia, ¿no? Tienen mucho que ver en esto de cómo van pasando de generación en generación. Pero también tiene que ver con esta cuestión más institucional de que no se revisó hacia atrás quiénes son los tenedores de tierra y también hay un cierto desconocimiento que, bueno, que obviamente los actores políticos están a la Y se hereda. Se hereda. Pero no puedes vender, me imagino. No lo puedes No. enajenar, no es tuyo. No es. En algunos casos sí, por eso te Ok. decía. Las tierras afectadas a la ley pueden ser propiedad del instituto, ¿sí? Que te diría que el 70% de la tierra del instituto Ok. es propiedad afectadas a la ley es propiedad del instituto, pero después hay un 30% aproximadamente que no es propiedad del instituto y es propiedad de colonos, como por ejemplo en estos casos, muchas veces en estos casos, donde son colonos que tienen la titularidad de la tierra, ¿sí? Como propietarios, Ok. pero no pueden hacer cosas que estén fuera de la ley. Ok. La realidad es que el instituto tiene una mayor distancia con ellos porque los demás, los arrendatarios, pagan una renta, tienen como un compromiso, una obligación más cotidiana. De rendirle cuentas al instituto. Exactamente, Ok, de o sea, cumplir con condiciones. ¿Los colonos pagan, entonces, por estar en la tierra? Sí, claro, los colonos pagan una renta y es un porcentaje muy importante del financiamiento del instituto, del funcionamiento del instituto y eso también es una cuestión porque los más pobres en general tienen muchas dificultades para pagar esa renta. Es una renta que es inferior a lo que vale la renta en el mercado, Claro. significativamente inferior, Claro. pero igualmente es cara, porque la tierra es cara y cada vez más. Claro, aparte, ahí va. Vos decís que se ha dado el aumento de tierras bajo la tenencia del instituto. No, dijiste tierras afectadas. ¿Qué usamos el lenguaje que tiene, el lenguaje técnico como es? Tierras afectadas Tierras afectadas a la ley a la ley, son exacto. las 550.000, más o menos, estoy a grandes Hectáreas. rasgos, que están dentro de la órbita del instituto. Pero eso, como para entender, ha tendido a crecer, ¿no?
En las últimas 2 décadas ha tendido a crecer, a excepción de esta desafectación que te decía, que tiene que ver con un vericueto legal de tierras que antes eran de otras personas, que estaban en propiedad antes de la creación del instituto y bueno. ¿Y cómo puede ser que esta tierra igualmente, la tendencia sea a que ha crecido cuando a la vez ha crecido mucho el valor de la tierra? O sea, me imagino que eso hace que económicamente para muchos actores empieza a ser una cosa más apetecible para los actores del mercado, empieza a ser más polémico, llamémosle, porque si en un momento donde la tierra está mal y no está valiendo poco, bueno, es un bien que no se vuelve tan con tanta competencia por tenerlo. En un momento que ese bien aumenta el valor por economía básica, aumenta la escasez, el bien se vuelve más escaso y se vuelve más apetecible. Tiene que ver con eso que los últimos, por ejemplo, este anuncio de presidencia de que se iba a comprar esta tierra para colonización haya generado tanto revuelo, con que ahora eso es tierras que tienen más valor y que de alguna manera que el Estado meta mano también le encarece los costos a los privados, ¿no? Porque la tierra es finita por definición. No sé, estoy como especulando por qué se volvió un tema como polémico. Hay un artículo, que es el artículo 35, que le da prioridad al Instituto Nacional de Colonización frente a las transacciones generales que se dan, o sea, la compra y venta de tierras. Entonces, siempre puede el instituto primerear, digamos. Exacto. Si por obligación, todos los boletos de compra, digamos, tienen que pasar antes por el instituto y el instituto ahí ve si le sirve o no. Lo que tiene que hacer es apegarse, digamos, al acuerdo que está establecido en ese boleto de compra-venta, al precio y a las condiciones. O sea, el instituto no puede comprar el precio que quiera. No. Y no puede expropiar tampoco, me imagino. O sea, dentro de la ley creo que hay algo, no estoy segura, no se hace. ¿Habrá algún caso capaz? Sí, puede ser que esté establecido dentro de la ley, que es una ley muy densa, muy larga y muy vieja. Sí, claro. Pero la realidad es que no es una práctica habitual la expropiación. Y tampoco es exclusiva de la colonización. Claro. No, la expropiación se hace muchas veces por temas de obra pública, etc. Y bueno, y ahora la otra parte como de la polémica tuvo que ver con la calidad de colonos de quienes integran el directorio del instituto, ¿no? Que empezó a dar como esa discusión de, bueno, el presidente del instituto, señor Vera, es colono. Colono, ¿no? Vive en un campo de colonización. Bueno, no es un colono de estos que de traje y corbata. Y bueno, y desde el lado del Frente Amplio se discutió que esa calidad de colono la tenían casi que todos los integrantes del instituto en las últimas décadas. ¿Qué onda eso? ¿Por qué esa polémica es nueva o antes ya sabía, tenés algún conocimiento que antes se hubiera planteado? Como esta vez, no, pero puede ser que en otro tiempo histórico en el que yo no estuviera tan cerca del tema puede haber pasado. La realidad es que es real que muchos de los directores integran a los colonos, porque muchas veces también son productores que a partir de las gremiales van tomando también posicionamiento político y también es justo. Obviamente ahí hay una cuestión más constitucional que no es mi cancha y que entiendo que hay como dos escuelas, ¿no? Por un lado hay quienes justifican que tiene derecho o posibilidad de estar en ese rol y hay otros que no. Sí, porque te está entendiendo sobre una materia en la cual... Igual en Uruguay eso es como, siempre es discutible, ¿no? Porque hemos tenido históricamente cuántos ministros de ganadería que dejaban de ser presidente de la asociación rural para pasar a ser ministro de ganadería. Uriarte en el periodo pasado, ¿no? Sin ir mucho más lejos. Del otro lado, en los gobiernos de Frente Amplio hemos tenido ministros de trabajo o sea, ahora Juan Castillo, que viene de ser secretario general del PIT-CNT. No sé, como que la relación entre la política, los lugares de toma de decisión y los grupos de presión o grupos de poder, como que siempre es una relación bastante directa en el Uruguay, ¿no? No es que nos hacemos los... Sí, es verdad eso. Tiendo a pensar que es una cuestión de la escala que tenemos, que somos muy pequeños y también es fácil, fácil no, pero es bastante corta la escalera para llegar a lugares de poder o a incidencias. Sí. Y es como la gente que está en los temas, ¿no? Y sí. Ahora el presidente lo que dijo fue que no lo va a remover, pero sí le va a pedir que como que deje durante este periodo de explotar su colonia, o sea, deje de estar en calidad de colono activo, llamémosle, no sé. Exacto, como que deje la titularidad, que transfiere la titularidad. Eso es algo que se hace, es una práctica habitual, no con los directores solamente, pero es una práctica dentro del instituto, porque cuando las generaciones van pasando, pasa el tiempo, las generaciones van cambiando dentro de una misma fracción, o suceden cosas en la vida de la gente y salen o entran, cambia esa titularidad. También hay una cuestión bastante novedosa que tiene que ver con la
la cotitularidad de la tierra, entonces también se integran a las mujeres en esta cuestión de reconocer también su derecho al acceso a la tierra. Porque antes estaba dicho explícitamente que era el hombre el titular, ¿no? Estaba como escrito hasta así en la ley. Es el colono y su familia. El colono y su familia, se hablaba en esos términos, claro. Y eso es todo un tema también, porque en realidad el colono y su familia, pero están en una misma fracción porque es producción familiar, entonces no sabemos tanto qué pasa con su familia cuando en realidad la familia es colona también, está viviendo, trabajando. ¿Eso no se modificó de la ley? ¿La ley no está tocada? ¿Nuestro gobierno de Frente Amplio no se actualizó? La ley Hay modificativas, pero hay aspectos muy sustanciales que tienen que ver como con esta filosofía de la creación del instituto que permanecen intactos. En algunos artículos aparece esto de la familia, como las familias colonas, pero la fragmentación esta es como constitutiva y también tiene que ver con las lógicas del medio rural, ¿no? De desigualdades de género, desigualdades generacionales, reproduce también lo que sucede afuera del instituto en el ámbito rural. Claro. Y si tuvieras que has estudiado, has investigado el tema, ¿cuáles son las principales, porque este es como el marco general de la situación? Ahora, en esta discusión se pierde un poco la mirada más enfocada en la vida de estas personas, de estos colonos, colonas, familias colonas, llamémosle como queramos, pero bueno, me imagino que es una discusión en la cual quedan un poco invisibilizados, ¿no? Para hablar en lenguaje de la Facultad de Ciencias Sociales. Quedan un poco invisibles, ¿no? Frente a la discusión sobre más macro, sobre la cantidad de tierra, sobre la titularidad. No sé, ¿vos has trabajado ese tema? Sí. Desde el trabajo social tengo, acumulación más como del trabajo de campo, digamos, más profesional. Yo fui funcionaria del instituto, fui becaria también antes de recibirme y después trabajé en distintas políticas, proyectos, hasta que, ahora estoy más en el ámbito académico, pero sigo trabajando con productores y colonos. ¿Y qué descubriste? Y esto que te decía, ¿no? Una distancia muy importante entre lo que es el mundo social y el mundo productivo dentro de la producción familiar. Hay como una visión bastante enfocada en lo que son, la mejora de indicadores productivos, la mejor gestión empresarial, los indicadores en cuánto engorda la vaca, cuánto crece el pasto, pero después no sabemos tanto qué pasa a nivel de la vida cotidiana de las familias. Por ejemplo, no tenemos tampoco tan claro cuántas personas hay asociadas a las colonias. Es un dato que por lo menos no está tan a la vista dentro del instituto. Y la parte productiva, antes que nos vayamos más a lo social. Sí. O sea, vos me decís, la gente paga una renta por tener ese campo, ¿no? Que es de colonización, o tierra afectada a colonización. Y colonización a la vez como que los evalúa, digamos, los monitorea, que engorden las vacas, que crezca el pasto, ¿y qué pasa? O sea, hay como un monitoreo que ¿a qué responde ese monitoreo? Es como que puede implicar una sanción, puede implicar multas o qué. Multas creo que no, o depende. Sí. Hay muchas reglamentaciones que no son exclusivas del instituto, por ejemplo, esto de los planes de manejo de uso de suelo, que son de los gobiernos departamentales, ¿no? Lo lleva el Ministerio de Ganadería, no sé bien cómo es la fiscalización. Pero después, el instituto va como estableciendo como metas, ¿no? Los colonos tienen que armar un plan de trabajo y dentro de ese plan de trabajo se establecen como ciertas metas y el instituto va como fiscalizando. Depende mucho ahí porque el instituto también tiene como dos universos bastante grandes. Una son las unidades de producción familiar, que es la clásica familia que uno se imagina, ¿sí? A problematizar también, a chequear si es la clásica familia. Yo tengo la impresión de mi experiencia que lo que pasa en el mundo urbano, capaz con algunas décadas de diferencia, también pasa en la ruralidad. Me refiero a estos cambios sociales que tienen que ver, por ejemplo, con familias más mujeres ensambladas, trabajando, familias monoparentales, familias ensambladas. No lo sabemos tan cabalmente. No los conocemos. No lo conocemos. Y después tenemos otro conjunto bastante importante y que también tiene que ver con esto más novedoso de las últimas décadas, aunque está establecido en la ley, que son las unidades de producción asociativa. Que son grupos de colonos, algunos formalizados, otros en vías de... ¿sí? Formalizados me refiero a que conforman una cooperativa, una asociación, una sociedad. Que también ellos tienen otro conjunto de requisitos, entre ellos la formalización. La mayoría de los colonos, cuando entran, tienen, por la ley, ya la mayoría no, la totalidad, tienen un periodo de precariato y se llama así, y para mí eso tiene mucho que ver con la naturaleza de los problemas que transitan los colonos, ¿no? Porque entran en una especie de periodo de prueba donde ellos tienen que cumplir con normas,
cumplir con reglamentaciones, hacer inversiones, porque no siempre tienen la infraestructura necesaria para la producción. Y bueno, de ahí hay un universo infinito de requisitos que tienen que ir estableciendo. Por ejemplo, los grupos tienen que tener un reglamento interno. ¿Los requisitos para qué? ¿Para quedarse con esa titularidad? Exacto, Están como a prueba. Están como a prueba. Ese es como el costado, pensando como en garrotes y zanahorias, como el costado de garrotes del instituto ahí poniéndote requisitos, fiscalizando. Ahora, el instituto les da algo a los colonos, les da ayuda técnica, les da como facilidad para el acceso a la tecnología. No sé, me imagino todo. Después hay un montón de política pública de desarrollo agropecuario que existe en el Uruguay. Y me pregunto si el instituto juega ahí un rol como de acercar eso a los colonos de alguna manera o no. Sí. Las colonias, que son como estos conglomerados de fracciones o de inmuebles vinculados a la colonización, son territorios donde en general se despliegan estas políticas vinculadas al desarrollo rural que están por fuera del instituto, ¿no? Claro. Sin embargo, también el instituto tiene algunas herramientas propias y trabaja mucho con convenios con otras instituciones, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Cooperativismo o con el Instituto Plan Agropecuario, justamente para fortalecer esta parte más productiva. Okay. La pata social es bastante renga, pero es bastante renga no solo en el instituto, sino en toda la política agropecuaria, en todo lo que es la ruralidad. Claro, exacto. Diría, sí. Hay una deuda ahí, a mi entender, de muchos años de ausencia del Estado en el medio rural en un sentido más social. Entonces tenemos esta ley que establece un fin social para la colonización, pero después tenemos un conjunto de debilidades institucionales, de cuestiones de falta de llegada del Estado para atender problemáticas más densas, como por ejemplo, no sé, conflictos intrafamiliares, situaciones de desigualdad, violencia, etc. Claro, también es como complicado porque hay una ley que habla de esa finalidad social, pero también sería medio extraño como que fuera el propio instituto el que se hiciera cargo de esas problemáticas, porque de alguna manera es como que tener que crear como un mini Estado dentro del Estado. En realidad capaz que una mirada más lógica sería como de un trabajo más de coordinación y de donde el instituto juega un rol ahí más de arrimar esos servicios. No va a haber adentro del instituto un pequeño InMujeres, un pequeño INAU, un pequeño, me imagino, como hablando de... No, claro. Pero vos ves como que el instituto no cumple mucho ese papel, como de acercar esos servicios sociales o esa política social a esa población que como decíamos al principio, puede ser población en situación de vulnerabilidad social o no. Exacto. Porque no todos, o sea, no todos... entrarían dentro como de las categorías de quien, no sé, tiene las condiciones para recibir una asignación familiar o para recibir una beca educativa. Hay un universo que es bastante heterogéneo socialmente. Sí. En eso el instituto en las últimas décadas ha hecho esfuerzos importantes, no solo el instituto, sino también la política agropecuaria, por acercarse a la política social. Creo que la política social no ha hecho tantos esfuerzos por ir hacia lo rural. Y bueno, nada, creo que ahí hay como una brecha que todavía se tiene que zanjar. Creo que un problema también importante tiene que ver con cómo identificamos estos problemas. Entonces, sí, la historia agronómica de la colonización y de la política agropecuaria hace que sea un poco difícil conceptualizar o entender de fondo cuáles son estos problemas sociales que afectan a la vida de las colonias. Entonces, muchas veces se queda como en el espacio más de, apoyamos grupos a que se consoliden, a que se formalicen, claro, o vamos a atender una situación intrafamiliar cuando ya está detonando la violencia. Entonces, ahí obviamente también quedan los compañeros que trabajan en las oficinas regionales, que están en el territorio, con mucha presión, con mucha responsabilidad y quizás hasta con muy poco recurso también para trabajar en eso, ¿no? ¿Colonización tiene un buen despliegue territorial? O sea, ¿está descentralizado? ¿Es un instituto que trabaja bastante descentralizadamente? Colonización tiene 13 oficinas regionales en todo el país, que obviamente son menos que los departamentos, claro, porque las regiones son más agropecuarias o tiene criterios más agropecuarios o productivos, pero la realidad de las regionales es muy distinta. Tanto por la cantidad de colonos y el perfil de los colonos que hay, y sus familias, obviamente, de las familias colonas, como de la capacidad institucional instalada, ¿no? Hay oficinas que tienen agujeros en el techo. Chauchas y palitos. Y hay oficinas que están hechas a nuevo. Pero un componente como bastante característico es la ausencia de técnicos sociales. Y no me quiero poner gremialista, pero es una realidad, porque sí, los agrónomos o agrónomas que están gerenciando en general las oficinas regionales, pero también las divisiones a nivel central. Hay pocos técnicos y técnicas con formación en lo social. Te diría que están concentrados en el trabajo con los grupos
y puntualmente, y esto es más reciente, en experiencias de abordaje familiar. Pero claro, tiene que ver con que son pocas personas también. Colonización es el ente más chico si vemos sus funcionarios, entonces los expone mucho también. Y aparte me imagino que esa falta de técnicas del área social, más allá de que obsta el trabajo directo con las familias, con las poblaciones, también está bueno eso, problematizar la familia, porque bueno, es un concepto a veces complicado, ¿no? La idea de familia se subsuma en muchas situaciones. También te hace que no tengan demasiado, o sea, que sea más difícil, hipotetizo, el diálogo con todo el resto de la enorme cantidad de mecanismos de coordinación social que hay en los territorios hoy. Porque, por ejemplo, el MIDES tiene en todo el país las mesas interinstitucionales de política social. En su momento, sí, o sea, hay mucha cantidad de espacios de coordinación, de articulación de la política social. Medio que cada ministerio tiene el suyo, esta cosa a veces de la mesa. Bueno, el Ministerio de Ganadería tiene las mesas de desarrollo rural. Me imagino que ahí colonización tiene que participar, debe estar mandatado a participar, pero si vos no tenés técnicos sociales para estar en esas mesas, es difícil que esté esa mirada más allá del indicador o de que se esté cumpliendo o no con lo establecido en la ley. Por el contrario, son la mayoría de las demandas que llegan a las mesas de desarrollo tienen un componente social comunitario muy importante. Las mesas de desarrollo rural están como bajo lo que se llaman los consejos agropecuarios departamentales. Sí, los CAD. Los CAD, que justamente son como espacios de articulación interinstitucional, pero tienen un componente agropecuario muy marcado, y quienes integran esos espacios van desarrollando herramientas de facilitación, de diálogo, ¿no? de mejora de la participación social, pero no es que sean... En algunos casos sí, estoy hablando como muy a grandes rasgos, ¿no? No es que tengan la formación específica, y eso obviamente genera muchas dificultades. Quienes sabemos del trabajo social o de intervención social, sabemos que mucho se juega en este proceso de lo que llamamos construcción de demanda. Claro. Entonces, esa construcción de demanda no tiene que partir del sentido común, sino, bueno, de conocer la realidad, obviamente, de escuchar a la población, pero también de un pensamiento más metódico. No, y estar proactivamente presente Estar en el territorio, porque si no, o sea, la gente difícilmente problematiza y viene con ya elaborado. No, la gente lo que tiene es un tema y bueno, y a veces no tiene dónde golpear esa puerta. Vos, estos días que estuviste escribiendo sobre el tema, te leí en El Observador, te leí en La Diaria, los invito a quienes nos están escuchando a buscar esas columnas de opinión, que están muy buenas. Hablabas un poco también de la significación de la muerte de Mujica, ¿no? Respecto a este tema, porque, bueno, ha sido una de las banderas importantes, ¿no? Quizás el gobierno de Mujica fue cuando Colonización tuvo mayor visibilidad, mayor peso político, ¿no? La figura de Berta Reche como una persona muy cercana al presidente en el PP, y que bueno, que después tuvo su trayectoria también en el Ministerio de Ganadería, pero que como un cuadro político fuerte, ¿no? ¿Qué significó en esta arena de política el gobierno de Mujica, más allá de las políticas concretas que haya hecho, sino su prédica en torno a este tema? ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Muy significativa, no solo por Berta Reche, después estuvo Jacqueline Gómez presidiendo el instituto, que también estaba, digamos, dentro de ese mismo palo. Pero viste, yo me acuerdo de Berta Reche y no de Jacqueline Gómez, por supuesto, porque este es un programa heteropatriarcal. Todo, bueno, acá estoy aportando la Gracias, porque yo no me acordaba que había una Jacqueline Gómez. Sí, tuvieron sus matices, obviamente, pero sí, en realidad el periodo del Pepe Mujica fue un periodo de mucha actividad para la colonización, de mucho recurso también, mucho recurso en términos relativos a su historia, ¿no? Nunca el instituto tuvo muchísimos recursos. Por eso también esta cuestión de la compra de la tierra de 4.000 hectáreas, yo decía, bueno, no mueve tanto la aguja. Es real que dentro de lo que es la cartera de tierras, 4.000 hectáreas no es mucho. En la vida de la gente es un montón. Y probablemente en la vida de esas 20 familias sea un montón. ¿Van a ser 20 familias beneficiarias? Bueno, eso más es lo o que menos dicen. No se sabe, en realidad. Es una banda, es muchísima gente, digo. Es bastante gente, sí. Para lo que es el universo de la población de ese territorio, obvio, seguramente sea un montón. Y además no se puede medir solo por cómo le cambia la vida a la gente, sino que se supone que eso también tiene un derrame productivo. No, y además genera un impacto total, porque son 20 familias que van a, que después consumen, que viven, que digo, mil cosas. Digo, es verdad, no, es como cualquier inversión. A ver, si decimos en cualquier localidad pequeña del Uruguay, si va a venir una inversión que le dé trabajo a 20 familias, ponele, es una inversión significativa, ¿no? Sí, de hecho también, o sea, no solo le da trabajo, le da un lugar de permanencia y ayuda a contener un proceso que en realidad desde hace mucho tiempo también viene, que es esta crisis de la lechería, que bueno, si bien ahora están mejorando algunos indicadores productivos vinculados también a la mejoría de los precios y en los mercados,
la salida de productores familiares del rubro lechero es drástica y es importante. Entonces, sí, de alguna forma también esta compra ataja un poco ese problema. Eso es real. El tema es, radicamos a la gente y después ¿qué? ¿No? Que creo que para mí ahí está el jugo y todavía hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Y hay llamados que están en proceso y hay una demanda de tierras que quizás está por atenderse y son más o menos 1.200, por lo que estaba leyendo en los informes del instituto, de aspirantes que quedan ahí en la ok. vuelta. O sea, al día de hoy en Uruguay hay 1.200 familias o asociaciones de gente que está en lista de espera para poder ser, para tener una tierra de colonización. Yo no sé si hay tal cosa como una lista de espera, pero sí, hay un conjunto de personas que constituyen la demanda o los aspirantes de tierras. Pero es muchísima gente. Que es un montón de gente. Si vos ves cuántos hay en el instituto, también ves que hay un montón. O sea, que esa población es un montón, porque hay 3.000 colonos casi. Ok. Entonces, sí, 1.200 es bastante. Es muchísimo, claro, es un tercio. Y sí, es una población que todavía está desatendida y que, bueno, evidentemente hay tierra que se necesita. O sea, es imprescindible la compra de tierras también. No es que el instituto pueda actuar sin compra de tierras. El tema es, bueno, ¿qué hacemos con los que ya están en tierras? Y también, ¿qué hacemos una vez que radicamos a las nuevas familias? No, y además también como que yo no sabía que había gente esperando, no suponía que no sea una lista de espera, pero hay una demanda ahí. Eso hace también como va a contrapelo del discurso hegemónico, como de que se vacía el campo porque la gente no quiere estar en el campo. Bueno, pará, acá tenés gente concreta, carne y hueso, que quiere seguir viviendo en el campo y que quiere producir en el campo y que lo que no tiene es tierra para eso. Eso está bueno saberlo, ¿no? Porque a veces si no nos quedamos como con el discurso de dominante de que no, que el problema es que, bueno, por la globalización, porque no sé qué, porque la gente quiere vivir en la ciudad y bueno, y no es tan así. Incluso te diría que hay perfiles bastante novedosos en lo que es la historia de la colonización, de personas que viven en la ciudad y que quieren radicarse y que están dispuestos a irse. El tema es que obviamente hay una priorización de aquellos que ya están en el campo y que sin ese apoyo se irían o se desvanecen, digamos, ¿no? Claro. También hay una cosa de que uno piensa desde la mirada muy de Montevideo y de no conocer este interior, como que como mismo citando al propio Mujica, cuando Pepe decía cosas tipo, no, porque la soledad del campo, hay que bancarla y no sé qué. Pero también, digo, todo el avance tecnológico, etcétera, así como está en la ciudad, también de manera más o menos condicionada, pero también llega al medio rural. Digo, la gente hoy en el medio rural en muchos lugares está cerca de localidades donde hay otra cantidad de servicios, donde hay, no sé, fibra óptica, 4G. Más o menos. Más o menos. Te diría que no tanto. Eso es una cuestión que yo creo que todavía hay que atender, porque la conectividad en el medio rural, no solo de internet, sino de las propias caminerías, por más que se ha ido mejorando, es un elemento clave. Sí, la caminería rural es brutal. Sobre todo dónde están las colonias, que muchas veces son territorios muy aislados, no siempre están cerca de centros poblados, a veces sí, pero otras veces no. Y esto no es solo de colonización, no es de la producción familiar en general. La falta de acceso a luz, a agua, a veces sucede y los colonos pueden estar esperando mucho tiempo para que esos servicios lleguen. Eso también es un problema. No es que están tan conectados, si bien obviamente hay avances tecnológicos, todavía queda bastante por hacer en ese sentido. Claro. Entonces, sí, es un poco relativo. También eso que decías vos, ¿no? La caminería rural, distancias cortas te las alarga muchísimo. No, la caminería rural es un desastre. Me pasó haciendo mi tesis de maestría, haciendo entrevistas, calcular, como yo soy montevideana. En Google Maps, de acá a acá. 130 kilómetros, 2 horas, llegar 3 horas tarde a hacer la entrevista porque no podía ir más rápido de 20 kilómetros por hora. Entonces, estaban hechos pelota. Exacto, y eso sucede. Te estoy hablando de la colonia La Valleja, que es en Salto, en el Basalto, una zona está muy alejada de todo. Las colonias ahí cumplen un rol fundamental, que es generar comunidad, pero bueno, obviamente también hay tendencias que son más estructurales, más generales, que hacen que las personas también decidan radicarse en zonas más pobladas. No es que es todo el mundo que vive en el campo, digamos, tiene el deseo de permanecer viviendo en esas condiciones. No. A veces es la realidad en la que crecieron, vivieron y es su entorno, entonces... Sí, pero está bueno complejizar, porque es una cosa más de ida y vuelta, las ofertas y las demandas. Siempre está esta cosa que dicen los economistas de que, bueno, muchas veces las ofertas también generan demanda, ¿no? Y si a veces, por ejemplo, yo me pongo así como en modo soñar, no sé, escuchando, lo tenés a Juan Grabois, del político argentino, que el tipo siempre dice, por ejemplo, ¿no? Él tiene como político como de la izquierda social, no sé qué, y siempre dice, no, el Estado tiene que proveer de tierra y trabajo, ¿no? Y el tipo dice, yo, si fuera presidente,
supuestamente le aseguraría a 500.000 argentinos que no tienen, no sé qué, un lote de tierra en ciertas condiciones. Y el tipo, al final del gobierno pasado, del último gobierno peronista, cuando estaba Massa como Ministerio de Economía, los tipos como que abrieron en hacer un llamado a interesados. Y los interesados estaban. Se anotó muchísima gente. Después perdió el gobierno, ganó Milei y ya fue. O sea, pero como que también eso rompe cierta lógica. Porque yo me pregunto, si en Uruguay se hiciera el proceso inverso y se dijera, bueno, pará, ¿cuánta gente interesada puede haber si el Estado provee de ciertas parcelas de tierra en tal y tales condiciones? Volviendo al reglamento de tierra de 1815, ¿no? Es una tierra en tales y tales condiciones, con cierto acceso a servicios, donde, bueno, por ahí nos sorprenderíamos. Pienso lo mismo que vos. De hecho, cada vez que se han hecho llamados, por ejemplo, para jóvenes o algunas propuestas más específicas, hubo una convocatoria que se llamó Tierra de Jóvenes, después estuvo Tierra de Mujeres. En esos llamados se presenta un montón de gente. Entonces, sí, hay una demanda de tierras, existe, es real y el instituto tiene un rol fundamental en ese sentido. Pero bueno, en realidad también hay que pensar qué pasa con los que ya están adentro de la tierra y en qué condiciones están y qué hacemos si entra más gente, cómo los podemos atender. Y esta cuestión de identificar la demanda tiene que ver también con esto que hablábamos hoy. ¿Quiénes son los que pueden vivir en el campo hoy? Capaz que son personas más jóvenes, que tengan otra formación o no sé, ahí hay toda una cuestión que está bueno discutir y poner sobre la mesa porque sí, existen y están y la demanda de tierras es real. Quizás dimensionarla también sea un trabajo que el instituto o el Estado uruguayo debe hacer. Claro, dimensionarla y también, como lo que te digo, de alguna manera no promoverla, pero si vos habilitas que algo es una posibilidad, bueno, capaz mucha gente también se lo plantea, ¿no? O sea, con el drama enorme que existe en el Uruguay del acceso a la vivienda, en las ciudades y en todas partes, bueno, por ahí es como una cosa que mucha gente dice, no, mira, nunca me lo planteé porque no sabía que esa posibilidad existía, pero hasta puede llegar a ser algo como interesante. Ahora, esto se da también un poco de bruces contra una tendencia que también en Uruguay se habla mucho, que vuelvo a repetir desde mi total ignorancia, que no sé nada del agro, pero esta cosa de que el agro en Uruguay se ha tecnificado fuertemente en las últimas décadas, que estamos con un proceso como de intensificación y de mucha aceleración en la incorporación de tecnología en el medio rural y todo eso. Ahí me imagino que eso abre como una brecha, ¿no? Entre los productores que están subidos a esa ola y aplicando drones y qué sé yo, y poniéndole camaritas a los tractores y toda una cosa que en el palo de la inteligencia artificial, de la tecnología, está salado. Están pasando cosas que están muy buenas, ¿no? Que hablan también de eso, de la incorporación de tecnología, que es las famosas cadenas productivas, mejorar la inserción de Uruguay que sea... Porque a veces si no tenemos la idea de que acá se vende como la vaca y chau, y no, hay una tecnificación muy grande, al menos en una parte. Ahora, ¿cómo es el acceso de los colonos a toda esa tecnología y qué hay específico para ellos? ¿Hay política como de acercar a esos mundos, ¿no? Entre el nerd que está acá diseñando una app o una cosa en su computadora en Montevideo y el productor rural al cual eso le podría venir bárbaro. Y desde el instituto, concretamente, hay algunos créditos vinculados al acceso a asistencia técnica, ¿sí? Tanto social como productiva. Ahí la social obviamente queda como muy para atrás. Primero quieren la productiva. Es muy difícil para un colono darse cuenta, bueno, sí, precisamos para un colono, por ejemplo, un grupo y eso. Pero a nivel técnico, sí. Lo que pasa es que también hay que entender cómo es, idiosincráticamente hablando, la población rural. Muchas veces son personas que tienen un nivel educativo de primaria o sin terminar primaria, tienen escasas habilidades como de leer y escribir, o sea, cuestiones más de desarrollo más educativo, claro, que son necesarias también para incorporar tecnología. Son personas que muchas veces también tienen una forma de producir histórica que viene de generaciones en generaciones y es muy difícil cambiarle. En ese sentido, hay proyectos desde el Ministerio de Ganadería y desde Facultad de Agronomía también hay como iniciativas más de trabajo metodológico de cómo hacer para justamente cambiar esa forma de pensar la producción. Entonces, pero tiene que tener una fuerte pata también en lo social, en entender cuál es la necesidad de esa persona sobre la producción y cuál es el objetivo de esa familia de estar vinculada al agro. Porque bueno, en esto que decís, sí, bueno, quizás la rentabilidad para un gran productor implique la maximización y la destrucción de algunos recursos naturales, pero para los productores familiares, para las familias colonas, en realidad capaz que ahí hay un valor. Entonces, bueno, la cuestión tecnológica tiene ciertos límites también y no todos están tan dispuestos a adoptar, y ese proceso de adopción tecnológica también lleva un tiempo y requiere trabajo en cuanto a aprendizaje, a cambios de pautas culturales,
también de una presencia, de una referencia que pueda incentivar o catalizar esos cambios que desde la centralidad muchas veces no está. Y otro rol que a veces juegan mucho son las organizaciones de productores, como sociedades de fomento rural, que están en el territorio. Bueno, a veces ahí también, como más a nivel comunitario, llegan el Instituto de Plan Agropecuario, que muchas veces genera charlas y eso, pero después hay una retirada de ese estado y son puntuales, son como cuestiones más puntuales, ¿sí? Muchas veces también los proyectos del propio ministerio condicionan el acceso o tienen un componente obligatorio de asistencia técnica. Pero bueno, también después lo que pasa ahí en ese mano a mano, productora, técnica, es un mundo. Y para volver al inicio de nuestra conversación, Vero, ¿cómo evaluás el ida y vuelta de esta semana respecto a la compra de esta tierra? El anuncio que hizo Alejandro Sánchez, que fue el día de la muerte del velorio de Mujica, bueno, se buscó como que fuera algo simbólico allí, significativo, por eso que vos decís, por la importancia que tuvo Mujica para la colonización. Pero bueno, después eso atrajo como toda una catarata de críticas. ¿Vos el episodio en sí cómo lo lees? A mí me parece que está bueno que el tema esté sobre la mesa. Por lo que vos decías al principio, se desconoce mucho. Hay muchas cosas buenas que hace el instituto y sus trabajadores y trabajadoras que merece estar en conocimiento y visibilizado por la realidad y por la opinión pública. Pero bueno, también esta historia de oportunismo, llamémosle, o de oportunidad política sobre cierto hecho, cuajó bárbaro y de alguna forma mi opinión es que pone un poco en tirantez esta necesidad del instituto de salirse de ser un botín de los políticos, ¿no? Entonces, mi opinión sobre esto es, bueno, por un lado estuvo bueno porque puso sobre la mesa esto y trajo la discusión sobre la realidad de la ruralidad, de la gente que vive y trabaja ahí, claro, y del instituto concretamente, pero bueno, por otro también me da un poco de temor la utilización política por vez 1.000.000 del instituto, ¿no? No, y además es un poco muy ideológico en el mal sentido de la palabra, en el sentido de gente, o sea, con mucho desde el desconocimiento total, las posturas a veces son como un poco de barricada ideológica, ¿no? Como que la gente que tiene una postura pro mercado te va a decir que no, que está mal, que el Estado comprando tierra con todas las necesidades que hay, ¿no? Yo escucho un poco eso, decir, con esta compra de esta tierra se podrían hacer no sé cuántas escuelas, no sé cuánto, no sé qué. Siempre los que dicen eso igual después no quieren hacer todas esas escuelas, eso no sé qué, ¿no? Muchas falsas dicotomías, claro, ¿no? con esa falsa dicotomía. Y del otro lado, desde el estereotipo del progre montevideano que va a decir, no, está bárbaro, sí, tierra, tierra para que la trabaja porque está con viejas consignas de la izquierda, pero que tampoco, como decís, que desconoce toda esa realidad de que, bueno, de que darle la tierra a esas familias es el paso cero, ¿no? Después viene un montón de complejidades y no es que a partir de esa tierra viven todos felices y contentos. Me parece que está bueno porque desnuda el desconocimiento que hay desde todas las trincheras más ideológicas que son un poco superficiales a la hora de tocar el tema, ¿no? Yo creo que lo clave va a estar cuando baje un poco la espuma, nos tranquilicemos todos un poco, la compra del campo ya está. Entonces, bueno, cuando empecemos... Como cuando empiece a rodar este carro y ver concretamente cómo se acomodan las cosas, ¿no? Quiénes acceden, quiénes no, cuáles son los apoyos, cuáles no, qué es lo que permanece de esa compra, qué es lo que no. Más allá del caso concreto, pienso esto, ¿no? O sea, sí, hay como muchas falsas dicotomías, muchas oposiciones que en realidad invisibilizan lo que es el mundo de la vida cotidiana en la ruralidad y las necesidades de la gente y las políticas que hay y los avances y salidas que han habido del Estado en ese contexto, en esta coyuntura y a nivel histórico, ¿no? La última, Vero, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás investigando? Así invitamos a la gente que te va a estar así googleando, a leerte. Bueno, ¿sobre qué estás escribiendo? Justamente sobre esta pata más de las transiciones familiares, los cambios demográficos y la interacción de ese mundo con el mundo de lo productivo, particularmente de la innovación. Mi foco está más puesto en la ganadería. Yo estoy radicada allá en el norte, en el noreste, en Tacuarembó, de hace algunos años. Y bueno, nada, me dedico principalmente a eso, a conocer un poco cómo funciona el mundo de la ruralidad desde este lado más social y cómo dialoga lo social con lo productivo. Bien. Está bueno, te estaremos leyendo con ganas. Pero, ¿la pasaste bien? Primera intervención gracias. En stream. Voló el tiempo. Muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Y para todos que están del otro lado, yo, primero que nadie, que he aprendido bastante el día de hoy. Fermín, espero que hayas aprendido algo vos también, que sos un hombre de ciudad, más allá que andás en bicicleta, pero sos un tipo de bien acá, bien capitalino. Así que, nada, esperamos que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado este episodio. Gracias de verdad, Vero, por habernos acompañado. Y que nos sigan acompañando también todos
todos y todas ustedes en próximos episodios de La Cosa. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube, nos encuentran en el canal de Spotify, nos encuentran en redes sociales. Somos La Cosa y seguiremos aquí para ver cómo viene la cosa.